¿Cómo han estado ustedes? Qué bueno. O sea que hoy voy a dirigirme a un grupo de humildes. ¿Sí o no? Ah, sí. Ok, bueno, les ruego me acompañen por favor a Filipenses, el capítulo 2. Y deseo compartirles hoy una breve enseñanza respecto a Cristo como el ejemplo supremo de la humildad. Y voy a concentrarme en los versos 5 al 8, pero con el fin de entender el contexto, vamos a hacer la lectura desde el verso 1 hasta el verso 11, pero solo vamos a concentrarnos en los versos 5, 6, 7 y 8. La palabra de Dios dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordioso y misericordia, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, versículo 3, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El apóstol Pablo, si usted se percata bien allí en los versos 1 al verso 5, está exhortando a esta iglesia local y a nosotros, obviamente hoy, para que cada uno de sus miembros trabaje en pro de la verdadera unidad de la iglesia de Cristo, buscando siempre glorificar a Dios en todas las cosas. Pero Pablo dice que para que esto se dé, se necesita algo. Y esto que se necesita es la humildad. Sin humildad no se puede dar la verdadera unidad. Sin humildad no podemos vivir como iglesias para la gloria de Dios. Y Pablo en este contexto nos explica qué es la humildad, y es vaciarnos de cualquier deseo de gloria, exaltación o reconocimiento. Vaciarnos de cualquier deseo de gloria o de reconocimiento. Y Pablo nos va a decir que una forma de practicar la humildad que nos lleva a servir a Cristo es reconociendo al otro como superior a mí mismo. Y eso es difícil. Bueno, posiblemente al pastor que me cae bien, cuyas predicaciones me encantan, probablemente. Pero al hermanito o a la hermanita de la iglesia que me cae gordo o gorda, difícilmente. Y al cónyuge, ahí sí peor. Ahí sí más grave.
Pero Pablo dice que el camino para la verdadera gloria precisamente es reconocer al otro como superior a mí mismo. Y como esto no es fácil, entonces Pablo, con el fin de afirmar esta exhortación, pasará a decirle a los cristianos que tenemos un ejemplo supremo de alguien que sí era superior absolutamente a todos y a pesar de ser eternamente e infinitamente superior a todos, se humilló a sí mismo y se convirtió en un siervo. Y este es Cristo Jesús. Y la presuposición que hace el apóstol es que si eres cristiano, entonces sigues a Cristo. Y si sigues a Cristo, entonces obedecerás a Cristo. Y si no haces esto que hizo Cristo, entonces estás identificándose con aquel que buscó su propia gloria y terminó en desgracia. Ya lo hemos visto una y otra vez. Yo creo que es muy instructivo ver el contraste que la Biblia presenta entre dos seres que habitaron el cielo, el mismo cielo, Cristo y Lucifer. Los dos habitaban en el mismo cielo, pero los dos tuvieron actitudes opuestas y cada uno recibió el resultado o la recompensa de eso. De Satanás se nos dice que él siempre buscó más gloria y eso que Dios lo había presentado, hecho como un ser de mucha gloria. Pero él no estuvo conforme nunca con su gloria, sino que deseaba más. No sé si eso le habla un poco de lo que pasa en su corazón, por lo menos en el mío sí. Sí. El diablo, dice Isaías 14:13, un texto que ya hemos visto, el diablo, Lucifer, decía en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Si observamos aquí cada verbo, cada imagen, esto indica que el propósito, el objetivo de la vida de Lucifer siempre fue ascender. Quiero más, quiero ascender cada vez más. Amaba estar en lo alto. Él no estaba conforme con los dones y posiciones que Dios le había dado en el ejército angelical. ¿Cuál fue el resultado? Ya lo hemos visto. Recibió lo contrario de lo que él deseaba. Miren allí en Isaías, en los versos 12 y 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, mas tú derribado eres hasta el Seol, al lado del abismo. Pero en Filipenses 2, el apóstol Pablo nos dice cuál fue la contraparte de otro ser que habitaba el cielo. Hubo uno que vivía en lo más alto del cielo, quien deseó bajar a lo más bajo. Como dice Efesios capítulo 4, bajó a lo más bajo, es decir, a la tierra. El uno deseaba ascender cada vez más y el otro dijo, estoy dispuesto a ir a lo más bajo. El que quiso ascender, llegar a lo más alto, Dios le dijo, serás arrojado al más
profundo infierno. Pero Cristo dijo, bajaré hasta la cruz. Y Dios le dijo, tendrás un nombre que es sobre todo nombre. Y es presentando esta disposición de humillación que tuvo el Logos eterno, que quiere exhortar e invitar a todos los cristianos a que no se consideren nada. Usted y yo no somos nada. Cristo lo es todo. Y cuando nosotros reflejamos a Cristo y seguimos a Cristo en nuestras vidas, no buscamos gloria. Y esto facilita la senda de la humildad. Y quiero que nos concentremos en tres elementos centrales que nos da aquí el apóstol Pablo. Versículo 5, el sentir de la humildad. El sentir de la humildad. Versículos 6 al 7, el acto de la humildad. Y versículo 8, el sacrificio de la humildad. Bueno, y si continuáramos más, íbamos a encontrar en el versículo 9 la recompensa de la humildad. Pero yo sé que ustedes quieren estar aquí hasta tarde, pero yo no puedo porque tengo que predicar mañana. Es el día del Señor mañana, ¿verdad? Entonces hay que ir a camita temprano. Ok, empecemos con el versículo 5, el sentir de la humildad. Dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Bueno, yo sé que hay cristianos bien intencionados que quieren imitar a Cristo en todo, absolutamente en todo, pero hay cosas en las cuales no podemos imitar a Cristo. Por ejemplo, en su obra redentora. Solo Él pudo hacerla. Pero Pablo aquí desea que los cristianos imitemos ese sentir, ese espíritu de humildad y disposición amorosa y sacrificial que caracterizó a Cristo en su obra salvífica. Y es que Cristo nos dio muchos ejemplos de humildad. El más importante, o bueno, uno de los más, la encarnación. En teología le denominamos el estado de humillación. Es decir, el Logos eterno, como luego vamos a explicarlo, se rebajó, por decirlo así, al hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, nos dio ejemplos prácticos de humildad que nosotros podemos y debemos imitar. No sé si recuerdan eso que nos narra el Evangelio de Juan, que pasa en la noche previa a la cruz. Cristo le lavó los pies a los discípulos. Dicen los expertos que la costumbre, cuando iban a tener una fiesta, como en este caso una cena, por lo general el dueño de la casa, si era rico, suministraba a un siervo quien se encargaba de limpiarle los pies a los invitados, porque ellos no andaban con medias y zapatos como los que uno usa hoy día, ni las vías eran pavimentadas. Había mucho polvo, así que estar en una cena donde iban a sentarse, no en una mesa como la que se nos presenta en el dibujo de la última cena, sino que más bien se recostaban, era en el piso, y entonces los pies se iban a ver, así que estar en una cena con los pies sucios, pues como que no. Así que por lo general se suministraba un siervo, pero no era cualquier siervo, era el siervo más insignificante, el más bajo de todos.
Era el que se le daba la responsabilidad de limpiar los pies a los invitados. Así que llegan a la cena, todos están listos, pero el dueño de la casa, no sé si se le olvidó o qué, y no le suministró al siervo que le iba a limpiar los pies. Allí estaba el balde, el agua, la toalla y nada que aparecía el siervo. Así que Pedro se queda viendo a Juan y le hace como, oiga, ¿y quién? Y entonces Pedro mira a Judas, esto no es conmigo. Y cada uno, bueno, aquí estoy imaginándome cosas, no que la Biblia dice que pasó esto, pero siendo que me conozco a mí mismo, no es difícil pensar que pasó eso. Y nadie quiere hacer el oficio del siervo más insignificante. Cuando ellos ven que el maestro toma el balde, el agua, la toalla y empieza a limpiarle los pies a los discípulos. Y luego que se da esto, y luego que termina y que llega donde Pedro, y Pedro más consciente, creo que Pedro era más humilde, por lo menos en ese instante pareció serlo, y él dijo, no, ¿cómo se te ocurre? No me los laves a mí. Y Cristo dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y entonces él dice, no, báñame completamente. Y entonces Cristo dice, no, no se necesita. Ya vosotros estáis limpios. Y luego que termina, entonces Cristo dice, ejemplo les he dado para que ustedes hagan esto. No es que Cristo estaba allí instituyendo el sacramento del lavatorio de los pies. Eso es falso. Pero lo que Cristo está diciéndole a los cristianos es, imítenme. Si yo siendo el Señor y el Maestro venido del cielo, el Logos encarnado, como dice Juan, y me humillé a lavarle los pies a ustedes, hagan eso mismo, humíllense y crecerán en mi gloria. La Biblia dice que cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Fue paciente, longánime, no deseó vengarse de nadie. Eso caracteriza a una persona humilde. Cuando las personas veían a Jesucristo caminando en Palestina, ellos se daban cuenta que en este hombre vibraba, resaltaba, fluía la humildad. Y es que él conocía a su Padre. Y él sabía la gloria que tenía con el Padre y por eso no tenía inconveniente alguno en rebajarse hasta lo sumo. Como aprendíamos en la enseñanza del pastor Jairo, si estamos llenos y satisfechos, a mí no me importa si alguien viene y toma la comida suculenta que habían preparado para mí y otro atrevidamente se la come. Sonrío y digo, está bien, para que no se pierda. Bueno, Cristo era consciente de lo que él era. Y como él era consciente de lo que él era en Dios, por ser Dios, entonces no tuvo problema en lavarle los pies a los discípulos. El orgullo aflora cuando no somos conscientes de lo que somos en Cristo. Hay un vacío. Isaías 57:15, hablando de Cristo, dijo, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cristo anduvo conforme a esta palabra. Entonces Pablo dice, tengan este sentir que hubo en Cristo. Es más fácil. ¿Por qué? Porque ya hubo un hombre que nos mostró que se puede con la gracia de Dios. Y en segundo lugar, quiero que observemos en los versos 6 y 7 el acto de la humildad. El acto supremo. Dice versos 6 al 7. El cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿En qué consistió la humillación de Cristo que Pablo dice que usted y yo somos responsables de imitar? ¿Cuál es esa importancia suprema que tuvo esta humillación de Cristo? La respuesta de Pablo es sencilla, pero profunda. Y en la respuesta él nos enseña que así tengamos una de las posiciones más altas en la iglesia, en la sociedad, en la economía, esto no debe impedir humillarnos delante de los demás, porque si había alguien que estaba en un sitio súper altísimo, ese era Cristo. Y eso suele pasar, ¿verdad? Hay una silla mal puesta o está sucia, vamos a empezar el culto, nadie se dio cuenta y yo soy el pastor. Pues hay que limpiarla. No puedo, es que soy el pastor. Que lo hagan los diáconos o ujieres. ¿Cierto? La esposa con el esposo con la esposa. Es que no puedo porque estoy en una posición de autoridad. Bueno, hubo uno que estuvo en una posición suprema de autoridad y ese es Cristo Jesús. Y Él nos dio ejemplo de que aunque estés en una posición alta, entonces imita a aquel que estuvo en la posición más alta, nuestro Redentor. Él es el modelo. Y entonces Pablo dice que Cristo, siendo Dios, eterno Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Logos eterno, quien siempre fue con el Padre, quien siempre compartió con el Padre la misma gloria, coeterno, coseñor con el Padre, que tuvo la forma de Dios, morfe, no confundirse aquí, ¿verdad? Porque cuando uno lea aquí forma de Dios, es como, puede que alguien diga, bueno, él lo que tenía era una apariencia de Dios y no era realmente Dios, pero no. La palabra que Pablo usa aquí, dice Hendrickson, tiene la connotación de algo íntimo, de algo esencial, de algo permanente de una persona, algo permanente en la naturaleza de una cosa. Así que la forma de Dios es la esencia de Dios. El Logos es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma y única esencia divina. Así que este Logos, quien es Dios, eterno, excelso, supremo, no tuvo inconveniente alguno en rebajarse a sí mismo y tomar cuerpo y alma humanas. Y lo más complejo, Él toma el cuerpo y alma humanas
ni siquiera en la misma condición que la tuvo inicialmente Adán. Cristo toma el cuerpo humano con las consecuencias que trajo la maldición del pecado, porque era un cuerpo mortal. ¿Sí han pensado en esto? Bueno, Cristo no nació con una naturaleza pecaminosa, pero Cristo sí tuvo un cuerpo que era como el nuestro, con las consecuencias de la maldición del pecado. Aunque nunca pecó ni nunca tuvo naturaleza humana. Juan en el capítulo 1 dice que el verbo o el logos era con Dios. Estaba con Dios. Era Dios. Y que este logos se hizo carne y habitó entre los hombres. Y Pablo dice que este Cristo, que este Dios, que este logos en el verso 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Kenosis, no sé si han escuchado ese término. Hay una doctrina errónea de la kenosis que dice que el logos se despojó o se vació de su divinidad. Eso es imposible. Dios no puede dejar de ser Dios. Nunca jamás. De lo contrario, no es Dios. Así que cuando Pablo dice se vació o más bien se despojó a sí mismo, no se refiere a su divinidad, sino que más bien a lo que se refiere el apóstol Pablo es que el Logos eterno, cuando se encarna y toma cuerpo y alma humanas, se limita a sí mismo. No en su naturaleza divina, mas sí en ese revestimiento de carne. Ocultó su gloria. Cuando él andaba por las calles de Palestina, la gente no estaba viendo un resplandor o un fulgor destellante que caían a sus pies. No, ¿qué estaban viendo ellos? A un judío común y corriente si lo observaban en su cuerpo. No era que medía una estatura impresionante y sus cabellos de oro. No. Era un hombre común y corriente, nacido de dos personas pobres. No obstante, era Dios. Dios caminando en medio de los hombres. Era el tabernáculo de Dios en esta tierra. ¿En qué sentido Cristo se despojó a sí mismo? Le voy a decir rápidamente. 1, Él renunció a su estado de favorabilidad frente a la ley divina. ¿Por qué? Porque estando en la condición de hombre se puso bajo la ley y obedeció perfectamente esta ley. Incluso se hizo culpable ante esta ley, no por un pecado propio, sino por imputación, porque Dios le asignó a Cristo nuestro pecado. Dice Juan 1:29, Cristo tomó sobre sí la culpa del hombre con el fin de quitarla cuando muere en la cruz. Pablo en 2 a Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, al inmaculado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que el dador de la ley, el Señor de la ley, se despoja a sí mismo poniéndose bajo la ley. Y declarándose culpable bajo esa ley, no por pecado propio. Algo más que nos muestra de qué se despojó Cristo fue de sus riquezas. Cristo se despojó de sus riquezas. Él se hizo pobre por nuestro bien eterno. Miren la humildad de Cristo. La cuna en la que nace fue prestada. Un pesebre, una pesebrera. Algo hediondo y sucio. No es como esos pesebres que hacen en diciembre, ¿no? Bien lindos, llenos de luces. No, una pesebrera, usted sabe cómo es eso. Es algo hediondo. Y ni siquiera era de él, era prestado. La Biblia dice que no tenía un sitio donde recostar su cabeza. La barca desde la cual predicaba era prestada, no era propia. El burrito donde cabalgó para entrar en el Domingo de Ramos, que lo celebraremos mañana, fue prestado, no era propio. El aposento alto donde se celebró la Pascua también era prestado. Incluso la tumba donde lo sepultaron fue prestada. Eso es un ejemplo supremo de humillación. ¿Y quién era él? El dueño de todo. El Logos renunció a sí mismo. Renunció a su propia vida y cargó sobre sí una deuda muy alta, una deuda para con Dios, la deuda de nuestros pecados que no era de él. Tercero, él renunció a su gloria celestial. ¿Recuerdan Isaías 6? El profeta tiene una visión del Kyrios, del Señor, de aquel que en la economía intratrinitaria tenía la responsabilidad de hacer visible al Dios invisible ante los hombres. Y el Señor estaba sentado en su trono. ¿Y qué hacían los ángeles? Le daban gloria. Decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El Logos era objeto de la más solemne y alta adoración. Pero dice Isaías 53:3, ese gran capítulo que nos presenta al Mesías, que cuando él baja a esta tierra, estuvo a ser despreciado, dispuesto a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso hizo nuestro Redentor. Pero en Juan 17:5, en esa oración que nos despliega o nos muestra un poco de qué es lo que Cristo intercede en el cielo, dice en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que él se despoja o limita la manifestación o la recepción de esa gloria cuando entra en el estado de humillación, y él le pide al Padre que vuelva a esa gloria que él tuvo antes en la eternidad. Y algo más, el creador del universo, el creador del mundo visible e invisible, el Señor de todas las cosas, el providente Dios, renunció a la autonomía de su
autoridad. Él renunció a la autonomía de su autoridad, porque cuando Pablo dice que él se hizo siervo, no se está diciendo esto. Cuando el Logos eterno se hizo siervo, entonces él pudo decir lo que dice en Juan 5:30. Porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió. Pero él es Dios. Sí, pero es que aquí él es Dios encarnado. Y en su condición humanada, dentro de esa economía intratrinitaria, dentro de esos roles relacionados con la redención, él estuvo dispuesto a convertirse en siervo y entonces él dice, Padre, yo no busco hacer mi voluntad. Allí habla Cristo, vamos a decir así, en su naturaleza humana. Recuerden que en Cristo hay dos voluntades, ¿verdad? La voluntad humana y la voluntad divina. Recuerdan en Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Pero resulta que Él es Dios. Y la voluntad del único Dios es la misma. Así que allí habla Cristo desde esa voluntad humana, mostrando que el Logos al encarnarse estuvo dispuesto a convertirse en siervo, siervo de la ley, siervo del Padre, siervo de los hombres. Y dice Pablo que él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero ¿quién fue el que hizo eso? El ser más excelso. Esa es la razón por la cual en Lucas 22:27 él dijo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y de él había dicho Dios en Isaías 42:1. Mas yo estoy he aquí mi siervo, yo le sostendré. El Señor del universo se hizo siervo con el fin de bendecir a su pueblo, con el fin de conquistar a una novia, con el fin de ser el instrumento del cielo para el establecimiento de un reino que no tendrá fin, un reino de sacerdotes. Y a nosotros nos cuesta humillarnos porque soy médico, porque soy ingeniero, porque soy pastor, porque soy el esposo. Y en tercera instancia, quiero que observemos un tercer elemento que nos muestra aquí el apóstol Pablo, y es el sacrificio de la humildad. O sea, el sacrificio máximo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Pablo quiere incrustar en nuestras mentes, y espero que se vayan hoy con esto bien impregnado en su vida. Él quiere impregnar en nosotros la conciencia de que es absurdo mantener un corazón orgulloso, dispuesto a reclamar y pelear nuestros derechos y causar toda clase de divisiones y malestares. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza, nuestro modelo, estuvo dispuesto a abandonar el alto cielo para hacerse hombre débil y limitado, pero habiendo sido algo muy grande, dice Pablo, es que no solamente hizo eso,
No solamente hizo eso, Él no solo se rebajó hasta lo sumo, Él estuvo dispuesto a morir la muerte de los hombres más indignos. Recuerden que la muerte en cruz en el Imperio Romano era solamente para los criminales más peligrosos. Él no muere apedreado. Y recuerden que muchas veces intentaron lapidarlo. Esa hubiese sido una muerte mala, sí, pero no tan indigna. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz, que era la muerte más indigna de ese tiempo, y todo lo hizo porque se humilló a sí mismo y al hacerlo ganar a un pueblo para la gloria de Dios. Es que es increíble. El creador de la vida, gestándose en el vientre de una madre. El dador de la vida, recibiendo vida. El creador siendo creado en el cuerpo de su madre. El fuerte, dependiendo de sus padres como niño. El que da el alimento a todos, alimentándose de los pechos de una madre. El que da la boca a los hombres, aprendiendo a hablar arameo de sus padres. El dador de la ley, aprendiendo los 10 mandamientos de la santa ley de sus padres. Aprendiendo a caminar de ellos. Lo encontramos andando por las tierras de Palestina, predicando el evangelio del reino, cansado. El Dios del cual la Biblia dice que no se cansa, cansado. Sediento, pidiéndole agua a una mujer. Y por sobre todo, muriendo una muerte cruel y sangrienta. Y toda esta autohumillación con el fin de glorificar a Dios, ganando un pueblo para su gloria. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? ¿Quieres ser un instrumento para la edificación y unidad de la iglesia local donde te encuentras y de la iglesia católica o universal de Cristo? ¿Quieres ser un instrumento para que a través de ti el poder del evangelio se manifieste y muchos vengan a Cristo? Entonces dice Pablo, imita a Cristo y humíllate. Y humíllate. Y que cuando venga la vanagloria o la jactancia de pensar en todo lo grande que tú eres, recuerdes que tú no eres nada frente al Creador de todo lo que existe. Y cuando el orgullo brote o alguien te diga, pero es que tú eres muy orgulloso, ¿qué es lo que hace uno? Allí se levanta el viejo hombre, ¿cierto? Que ni tan viejo, porque se levanta con mucha fuerza. ¿Orgulloso yo? Bueno, yo no debiera reaccionar así. Más bien le debiera decir a mi hermano si fue quien me lo dijo, o mi esposa si fue quien me lo dijo, ay amor, y eso que no logras conocer completamente mi corazón. Está siendo muy misericordiosa al describir un poco de lo que yo soy.
Cuando el orgullo quiera erguirse y levantarse fuerte, recordar la cruz. Recordar la cruz y aquel que estuvo dispuesto a ir a esa cruz. Y cuando recuerdo aquel que estuvo en esa cruz y me humillo ante él e imploro su gracia, perdóname, Cristo, porque tú fuiste a esa cruz siendo el Dios eterno. Y yo no estoy dispuesto a sufrir o a soportar una aflicción porque pienso que soy digno de recibir otro trato. Perdóname, Cristo. Dame la gracia para imitarte en todo. No puedo por mí mismo. El orgullo todavía me oprime. Pero dame el poder que fluye de esa cruz, el poder de tu gracia para mortificar diariamente en mi vida el orgullo. Si hacemos esto, le aseguro que funciona. Funciona. Porque Dios lo ha prometido, porque Pablo está prometiéndolo aquí hoy. Sientan y hagan lo mismo que hizo Cristo Jesús. Y no se trata solamente de imitar un buen ejemplo. Él murió en la cruz para darnos la gracia. Ríos de gracia fluyen de su cruz para que nosotros mortifiquemos el orgullo. Y si hacemos esto, glorificaremos a Cristo cada día en nuestras vidas. Seremos mejores pastores, mejores miembros de las iglesias, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos. Una nación llena de gente humilde es una nación donde se cumple perfectamente la segunda tabla de la ley de Dios. Porque el humilde no tiene complicaciones en honrar a su padre y a su madre. Los está viendo como superiores a sí mismo. Nunca matará, porque él no busca lo suyo propio, sino lo de los demás. No cometerá adulterio, porque esto es robarle a otra persona aquellos deseos bajos y carnales y egoístas. Respetaré a todos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios me está conduciendo a ser humilde. Y cuando usted haya alcanzado el grado más grande de humildad y le digan, oiga, pero es que usted es muy humilde, ¿qué responderá? Por un lado, no me hagas semejante mal. Todavía me hace falta mucho. El orgullo aún está en mí. Y el último día, cuando usted haya hecho todo, lo máximo que podrá decir y que yo podré decir es, siervo inútil soy. Porque lo único que hice fue lo que me mandó mi Señor. En ese momento ni siquiera alcanzamos el grado honroso de siervos inútiles, porque todavía no hemos hecho todo lo que Cristo nos manda. Así que ni siquiera somos eso. Pero el último día sí. Quiera Dios, por su gracia, conducirnos a ser imitadores de Cristo. Oremos. Padre nuestro, gracias por las sagradas Escrituras. Y gracias por esta serie de presentaciones y ponencias. Y gracias porque has confrontado nuestro corazón. Gracias porque nos has dado duro con las sagradas Escrituras y has golpeado nuestro orgullo.
pero gracias porque no nos dejas ir de aquí desesperanzados, sino que nos has conducido a ver la gracia de Dios en Cristo, quien no solo nos da el poder para eso, sino que nos dio el ejemplo de cómo ser humildes. Bendícenos, Dios. Bendice a nuestras congregaciones. Bendice a nuestra nación y concédenos ser avanzadores de este reino de humildes en medio de este mundo orgulloso y malo. En Cristo Jesús. Amén. Gracia y paz, hermanos.